Buenas tardes, presentando la temática del levantamiento de requerimientos por escenario por Steven Aguilar para la asignatura Modelamiento y Gestión de la Información con la docente Alexandra Uchar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la especialización en proyectos informáticos. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es un escenario, en qué consiste. Básicamente allí se documenta a nivel comportamental del sistema cuáles son sus eventos, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, cuál es todo el flujo de datos que se maneja allí. Y en caso de tener excepciones, si estas pueden surgir, también se documentan. En esencia, los escenarios se encargan de utilizar herramientas como los casos de uso y los diagramas de secuencia para reflejar los diferentes escenarios de un sistema. Entonces, se tienen tres niveles para los escenarios. Un nivel de entorno, que es donde se representan los casos de uso, sean los n casos de uso. Un nivel estructural, donde tomando cada caso de uso en particular, se define una estructura o un episodio y de ese caso de uso también se analiza las actividades en un diagrama de secuencia. Para mayor detalle, con una representación del nivel estructural se tiene un episodio que, como se decía antes, se define por el caso de uso que se está analizando. Una entrada que puede ser un episodio excepcional o una interrupción del mismo, que puede ser representado como una salida. Básicamente hay dos clasificaciones para los escenarios particulares y los escenarios generales. Para el caso de los particulares se corresponden a escenarios simples, como se va a ver en un ejemplo más adelante. Son momentos muy específicos de comportamiento de la aplicación. Ya en los generales, sí representan el comportamiento general de la aplicación, de toda la aplicación. Entonces, usualmente estos escenarios encapsulan otros escenarios. Se podría decir que sí, puede haber un escenario con subescenarios. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica de levantamiento de requerimientos por escenarios? Primero, capturar los requisitos del sistema. Segundo, comunicar los stakeholders, que cada stakeholder, sea un cliente, sea un proveedor, entienda cómo es la interacción de su caso de uso particular con los múltiples escenarios o comportamientos que puede tener su sistema. Y al tener un componente de diagrama de secuencia, pues se puede usar para mirar la trazabilidad de ese sistema. ¿Cuáles son las convenciones? Entonces, se tienen elipses, hay entradas y salidas de información. Las salidas se ubican a la derecha. Si no están encerradas, quiere decir que no pertenecen al sistema. Las excepciones en la parte inferior se muestran. Y el siguiente evento se muestra como un recuadro sombreado. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo que consiste en unos hornos, un sistema de servidor que se encarga de monitorear las temperaturas de los hornos y una cantidad fija de clientes que se encarga de hacer peticiones al sistema de control de temperatura
para analizar el comportamiento de los hornos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de, si volvemos acá, un escenario general. Entonces en este escenario general se tiene la descripción de nuestro sistema a nivel general. Tenemos un host, el cual se encarga de recibir las peticiones, en este caso serían las solicitudes de los clientes, lee las temperaturas y lee las temperaturas de los hornos. Y, un cliente que, perdón, y un horno que procesa las peticiones y va actualizando, va actualizando el estado o las temperaturas de los hornos para que los clientes lo vean. Entonces esto sería un ejemplo de un escenario general. Listo, ahora como se veía en una imagen anterior, se tienen 2 o 3 elementos, 3 niveles. Entonces, el primer nivel, como se dijo, era el de los casos de uso. El segundo nivel es a nivel estructural, que es el que tenemos en la parte izquierda. Entonces allí se tiene una entrada, que es el mensaje que se recibe, se procesa en el sistema de monitoreo de hornos. Si hay algún error o alguna excepción, entonces este es retornado al usuario. En caso de no haber un error, se lee la temperatura y se devuelve al usuario. Ya finalmente se traduce esto a un diagrama de secuencias. Allí se ve que el primer evento se da cuando el sistema cliente pregunta por la temperatura. Esto se maneja, bueno, dentro de un temporizador, y cada cierto tiempo el sistema va consultando la temperatura. En caso de algún error, se genera la excepción, como, como se miró en el diagrama estructural, y si no, entonces se hace la respectiva lectura del horno. Una vez hecha antes de hacerse la respectiva lectura del horno, se resetea este temporizador para que en un cierto tiempo determinado se realice este mismo proceso, se lee el horno, la temperatura del horno, y allí finaliza el comportamiento de este escenario. Un segundo escenario es ya un escenario particular, que es cuando se actualiza lo que es la parte del host, del cliente que está pidiendo esa información. Entonces se tiene la entrada de leer la temperatura y enviar la temperatura del sistema de control de temperatura de hornos a una interfaz de usuario. En este caso, pues, como es un escenario particular, no se tiene contemplado un caso de excepciones. Simplemente consiste en que el sistema va y pregunta la temperatura al termómetro y envía la correspondiente señal o aviso de cuál es la temperatura. Y allí terminaría este escenario. Entonces, básicamente, si regresando aquí al primer diagrama de caso de uso, se puede ver que el primer escenario consiste en ver el comportamiento del sistema de control de temperatura de termómetros y cuáles son las acciones o cuáles son las operaciones que pues, puede realizar un cliente a nivel general y a nivel particular. Entonces se observa cómo es el comportamiento entre el
servidor de monitoreo de temperatura y los termómetros o el termómetro que está allí. Para finalizar, unas referencias y muchas gracias.